Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gaurabhani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktorinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con la lectura y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam. El último texto leído había sido el siguiente. Así pues, por favor, danos a conocer las narraciones acerca del ilimitado, ya que éstas son purificadoras y supremas. Esas narraciones le fueron referidas a Maharaj Parishit y son muy queridas por los devotos puros, pues están llenas de Bhakti Yoga, o son la perfección del yoga. Habíamos comentado en este texto lo importante, ¿no? Al Señor Supremo acá se le menciona como el ilimitado, o sea, no tiene límite, por tanto la relación con Él tampoco tiene límite, ni el sabor que vamos experimentando en la medida que seamos capaces por su misericordia de irle contemplando desde diferentes aspectos, tampoco tiene límite, sino que siempre está aumentando. Por eso la relación desde el punto de vista del amor, o sea, el servicio devocional, no tiene límites, y si no tiene límite, no tiene ninguna etapa superior. Además de eso, dice que las narraciones acerca del Señor son purificadoras y supremas. A veces escuchamos los textos sagrados o a veces los leemos y simplemente le ponemos más atención en atenderlos filosóficamente que en depositar nuestra fe en ellos. Los textos sagrados realmente en su profundidad esencial no están diseñados para entenderlos filosóficamente. En el caso del Srimad Bhagavatam, que narra historias, quizás en el caso de otros textos más con un pensamiento filosófico más rebuscado y más entramado, entonces quizás haya que hacer primero un ejercicio filosófico, pero aún así hay que hacerlo desde la fe y el amor. En el caso del Srimad Bhagavatam o las historias no están diseñadas para un entendimiento filosófico, porque lo que hace es que uno se pierde. Están diseñadas para ser aceptadas con fe. Si uno no acepta con fe el texto y se dedica a buscarle sentidos filosóficos, entonces debe entenderse que el texto nunca va a reportarle el beneficio espiritual que tiene el texto guardado en sí mismo, porque las historias tienen beneficios, son beneficiosas en la medida que nosotros creemos en ellas, no en la medida en que vamos a buscar significado de palabras, sentidos y todas esas cosas. Mucha gente tiene tendencia intelectual, mucha gente tiene tendencia filosófica y va a ser empujada por esa tendencia. Pero aún así esas personas deben entender que en el caso del Srimad Bhagavatam tienen que simplemente trabajar en detener esa tendencia y simplemente asumir, creer, aceptar. Si hacen eso, entonces todo será bastante diferente y rápido. Dice que esas narraciones son purificadoras y supremas. Si yo llego a aceptar en mi corazón, si yo llego a creer con firmeza que las narraciones relacionadas al Señor Supremo, que las narraciones del Srimad Bhagavatam y también las que están contenidas en otros textos, que están demostradas que son relacionadas directamente a Dios, si esas narraciones yo las acepto completamente, si yo llego a tener fe en eso, de que si son aceptadas y son recepcionadas adecuadamente en mi corazón sin tener el filtro de discusión mental, entonces esas narraciones sin lugar a dudas van a ser purificadoras y van a ser supremas para mi proceso. O sea, esas narraciones tienen la capacidad de purificarme. En la medida que yo
las escucho con fe, las acepto con fe sin una actitud crítica, entonces en esa medida esas narraciones me van a purificar. Eso es importante, porque de nada sirve escuchar ningún texto, ninguna narración de Dios, ningún comentario sobre Dios, si primero no se ha cultivado un poco, un mínimo de fe en Dios. Y si no se escucha en relación o en compañía de devotos. Esos dos elementos son la esencia, son el fundamento, son el primer escalón. Entonces, por eso primero hay que lograr un poquito de fe. Por eso siempre antes de eso, antes de dedicarse a escuchar narraciones sobre el Señor, se tratan las temáticas previas. Las temáticas de distinguir la diferencia que hay entre la energía material y la energía espiritual, hasta que el ser humano llega a comprender que en verdad hay dos cuestiones diferentes. Después viene la cuestión de qué es la energía material y qué es la energía espiritual. Establecer las diferencias profundas entre ellas, así como también las funciones, las características, cualidades, o sea, serían las diferencias. Después entonces determinar la existencia en este mundo de eso que llaman alma. ¿Qué es esa alma? Está constituida de energía material o espiritual. Si está constituida de energía espiritual y se llega a esa conclusión, entonces la pregunta sería, entonces, ¿por qué está confundida creyéndose que es energía material? ¿Qué trae esto como consecuencia? Etcétera, etcétera. Y entonces después vendría una gran pregunta, sería, bueno, si el alma es un fragmento, una porción de conciencia, una porción de energía espiritual, ¿dónde está el total de esa energía? ¿De dónde proviene esa alma? ¿A dónde pertenece? Entonces ahí se entra en lo que es la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? ¿Qué es el mundo espiritual? ¿Qué es el Señor Supremo? ¿Cuál es el vínculo existente? ¿Cuál es la relación existente entre el alma y el Señor Supremo, o incluso entre la energía material y el Señor Supremo? ¿Cuál es la función de estas dos energías en relación al Señor Supremo? Cuando se llega a la conclusión de que el Señor Supremo es real y de que el alma es parte del Señor Supremo, pero está constituida de energía espiritual, y que su meta es reinsertarse o relacionarse de manera consciente otra vez y de forma amorosa con el Señor, viene entonces la otra pregunta consecuente: ¿cómo puede hacerlo? Y después viene, por supuesto, encontrado un método o definido un método específico que sea adecuado y correcto, entonces viene la cuestión de entregarse a la práctica adecuada de ese método. Y viene la última cuestión: ¿qué sucede cuando ese método ha funcionado adecuadamente? O sea, ¿qué sucede con el alma? ¿Qué sucede con la entidad viviente original y el Señor Supremo? O sea, pero el punto es que todo debe ser un proceso encaminado que está organizado científicamente. La espiritualidad es una ciencia. Cuando la espiritualidad se aborda de manera caprichosa, sin guiarnos por conocedores del proceso, no avanzamos. Lo que hacemos es que nos enredamos caprichosamente en nuestras propias convenciones mentales. Pero es una ciencia. Es sin duda alguna una ciencia. Por eso el avatar dorado, Chaitanya Mahaprabhu, dio la orden y al mismo tiempo empoderó a los 6 Goswami de Vrindavan, empezando por Rupa Goswami y Sanatana Goswami, a que fueran para Vrindavana, se encontraran allí, se reunieran allí, se dedicaran exclusivamente a la práctica del Bhakti conforme les enseñó, y a reunir todas las escrituras y conocimientos que sobre el Bhakti estaban dispersos en los Vedas y habían sido tergiversados o maltratados y estaban siendo mal practicados y mal enseñados. ¿Para qué? Para que hiciera una sistematización, o sea, en tiempos modernos se llamaría una búsqueda bibliográfica, ¿verdad? Reunieran toda la información y empezaran a tratar de por triangulación y también por la herramienta básica de la ciencia espiritual, que es la introspección, en ese caso mediante el servicio devocional o el canto de los santos nombres o el servicio al Señor Supremo, y entonces pudieran definir con autoridad cuál información se mantenía pura y cuál ya no estaba pura, y pudieran sacar la que ya era incorrecta y quedarse con la esencia del Bhakti, y pudieran devolver de nuevo la ciencia tal y como es, para que los practicantes posteriores pudieran aprovecharse de ella. El Bhakti puro o el Bhakti
sin mezcla. O sea, ellos funcionaron como científicos, perfectos científicos espirituales, y de hecho el resultado fueron textos también muy científicos, por supuesto, hablados y entregados a la orden o en coherencia con el vocabulario y la cultura de ese momento. Pero dentro de esos textos se encuentra la esencia de lo que es el Bhakti puro, así como la esencia de la práctica del Bhakti puro. Pero hay un inicio ahí. El punto que les estaba diciendo es que hay un principio de fe. Tiene que haber un principio de aceptación. De aceptación. Cuando hay un principio de aceptación ya, de fe, y yo he superado mis barreras mentales de discusión filosófica y simplemente he detectado que hay una fuente confiable y decido abrirme a esa fuente sin discusión, sino, como el propio Srimad Bhagavatam dice, entregarme sumisamente a la aceptación de lo que esa fuente está planteando. Y al mismo tiempo servir, o sea, comenzar a hacer algún tipo de servicio, también guiado por dicha fuente. Entonces el proceso se da perfectamente. De lo contrario, el proceso no se puede dar. Se comienzan a inventar cuestiones caprichosamente. Dice que esas narraciones fueron referidas a Maharaj Parishi y son muy queridas por los devotos puros porque están desbordadas de la perfección del yoga o desbordadas de Bhakti Yoga. O sea, los sabios le están diciendo a Sutta Goswami, por favor, sigue narrando acerca de eso, del Señor Supremo, porque esas narraciones son purificadoras. O sea, porque si seguimos escuchando de ellas, nos vamos a purificar cada vez más y vamos a poder entender, así como también a poder desarrollar un cariño creciente por ese que es el único amante de toda criatura. El texto continúa diciendo: Sri Sutta Goswami dijo: oh Dios, aunque nacimos en una casta mixta, aún así se nos ha promovido en relación con los derechos de nacimiento que nos corresponden, por solo servir y seguir a los grandes que están adelantados en el conocimiento. Incluso por el hecho de conversar con esas grandes almas, uno puede limpiarse sin demora de todas las insuficiencias que proceden de los nacimientos inferiores. La sociedad védica divide a la criatura, o observó en la criatura que habían grandes áreas o grandes tipos o grandes grupos, en resumen 4 grupos de modalidades de vida humana. Aquellos a los cuales llamó los Shudras, o que no mostraban una evidente capacidad ni para el conocimiento, ni para la administración, ni inteligencia para el comercio, o una producción inteligente y compasiva, sino que eran arrastrados simplemente por sus instintos más básicos, los Shudras. Estaban entonces los Vaishyas, o los comerciantes y agricultores, los cuales ya poseían un poquito más de organización y eran capaces de dedicarse a ciertas actividades con cierto conocimiento y cierta perspicacia, tanto las de agricultores y ganaderos, así como las de comerciantes. Ya había un poquito de conocimiento en ese sentido, y así también había un sentido de responsabilidad en la vida. No eran arrastrados por los instintos, tenían un poquito de autocontrol y autorregulación, y algunas características o cualidades favorables de valores también se hacían evidentes en su vida. Después estaban los kshatriyas, los cuales tenían actitudes muy visibles para el control de la sociedad, o sea, para el gobierno, las leyes, la administración, para el juzgar, para la justicia, para la defensa, ¿verdad? Tenían cualidades predominantes que los separaba evidentemente en su comportamiento de los Vaishyas, o sea, de los comerciantes, agricultores y ganaderos, y los hacía idóneos para el tema de la gobernación adecuada y mantener a raya todo aquello que pudiera ser potencialmente desfavorable para el desarrollo de la humanidad y para el tránsito de la misma en 2 sentidos al mismo tiempo: en el sentido de la prosperidad o el funcionamiento armónico y el avance hacia la trascendencia. Pero estos kshatriyas o guerreros o administradores no eran guiados por sí mismos, sino que ellos eran guiados por los brahmanas, la 4ª clase o el 4 grupos, que evidentemente tenían cualidades
completamente cognitivas, o sea, tenían capacidades perfectas para el conocimiento y para el entendimiento y el estudio de las escrituras y de los Vedas. Por tanto, ellos eran como la cabeza de la sociedad, cabeza de esa estructura formada por 4 grupos. Entonces ellos eran quienes, de una forma u otra, indicaban, dirigían, aconsejaban a los kshatriyas cómo desarrollar adecuadamente la administración de la sociedad en conformidad con las cuestiones del Señor, y los kshatriyas se encargaban desde esa posición de ejecutar. Entonces los vayas se encargaban de producir y de comercializar, o sea, del sustento de la sociedad, y los shudras se encargaban de ver en qué podían ser útiles a estos tres grupos. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? Se habla de las castas por nacimiento. Si uno nacía en una familia de shudra, se decía que tenía cualidades de shudra. Si nacía de brahmana y así sucesivamente, cosa que actualmente ya no es aplicable desde hace mucho tiempo, porque las castas se mezclaron y las propias familias fueron perdiendo su capacidad de pureza. Entonces, la inteligencia, por ejemplo, y la cuestión de las grandes virtudes estaba reservada para los brahmanas, de nacimiento brahmana, y los que llevaban una vida brahmínica estricta. Pero sin embargo, Sutta Goswami, que era hijo de una mezcla, o sea, también se le clasificaba como Shudra, sin embargo había sido objeto o poseedor, o había alcanzado el gran conocimiento. De hecho, aquí estaba hablando como el gran devoto y el gran sabio. Por eso empieza diciendo, aunque nacimos en una casta mixta, porque fíjense que a él le están pidiendo que siga hablando de los grandes conocimientos, sobre todo relacionado al Señor, porque ese es el más gran conocimiento que hay. Dice que aún así nos ha promovido, o sea, el Señor Supremo, en relación con los derechos de nacimiento que nos corresponden. O sea, como Shudra no tenemos derecho a hablar frente a nadie sobre Dios, pero el propio Señor, por su misericordia, nos ha ido colocando en una postura donde nos ha capacitado para hablar sobre Dios. Hay 2 tipos de capacitación. La capacitación que dan los propios hombres por sus estructuras, sus escuelas, etcétera, etcétera, y la capacitación que nos da el Señor en la revelación de ciertas cualidades en nosotros, o sea, en los seres humanos. Entonces seguimos diciendo que nos ha capacitado, ¿verdad? Nos ha dado derecho, nos ha promovido en relación con los derechos de nacimiento que nos corresponden, por solo servir y seguir a los grandes que están adelantados en el conocimiento. O sea, el hecho de que eso haya ocurrido es porque personas como Sutta Goswami se pusieron siempre al servicio de grandes sabios, siempre los estaban escuchando y viendo a ver cómo le podrían ser favorables para la comodidad, la alegría y el gozo de estos grandes sabios. Y debido a esa conducta de entrega y servicio, entonces estos grandes sabios, movidos por la misericordia del Señor, les concedieron la bondad o la misericordia de que pudiera entender y pudiera avanzar en el sentido de las Escrituras. Dice, incluso por el hecho de conversar con esas grandes almas, uno puede limpiarse sin demora de todas las influencias que proceden de los nacimientos inferiores. Este texto es importante porque primero nos da la recordación y nos da la certeza de que toda criatura en este mundo, y en específico el ser humano del cual estamos hablando, nace en la modalidad de la ignorancia y por tanto también nace condicionado o nace subyugado bajo las cadenas de ciertas cualidades y ciertas tendencias que nos inclinan, nos empujan hacia el hundimiento, hacia mantenernos en la ignorancia. Pero que hay una cuestión, como tenemos la capacidad de emanciparnos por encima de esa ignorancia, entonces hay 2 formas generales. La forma general es muy trabajosa, buscando caminos y cuestiones y a ver cómo lo logramos. Un camino dice esto, el otro dice aquel, una práctica es así, la otra es más difícil, la otra es más complicada, muy tedioso. Y el otro método general y efectivo es el método de hallar a una gran alma, un alma que sea experta en el conocimiento, pero no por teoría, sino porque lo haya comprendido, lo haya visto en persona, esté dando en ella crédito de buenas cualidades, o sea, un gran devoto del Señor también, y entonces ponernos a su servicio.
Si hacemos esto, entonces de seguro no solo vamos a irnos purificando, sino que vamos a ir descubriendo el sentido verdadero de la esencia. Vamos a ir transitando hacia Él y en esa medida se nos va a ir capacitando por misericordia del Señor para poder después servir como algo diferente a aquello bajo lo que nacimos. O sea, servir como lumbreras y no servir como trampas oscuras para los demás. Si no desarrollamos fe, y si esa fe también no la desarrollamos en una de esas grandes personalidades y no la seguimos con sumisión, o sea, con apertura de corazón, y comenzamos a predisponernos y a discutir y a criticarla, entonces nunca vamos a poder avanzar en el verdadero sentido de lo que significa el amor por Dios y el servicio devocional. Eso es importante. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Su bendición también vaya aclarando nuestra confundida mente y nuestro terco corazón, para que comprendamos que sin la fe y el servicio, depositados ambos en los pies de uno de los siervos del Señor, no es posible avanzar en el verdadero sentido de la palabra hacia el conocimiento verdadero del Señor Supremo y hacia el amor también verdadero y puro del Señor Supremo. Y sin ambas cosas estaremos errando entonces eternamente en los diferentes universos materiales y de creación en creación. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan